Nueva York. Este es el horizonte urbano más famoso del mundo. Las imponentes torres del Bajo Manhattan son el exponente más visible de la riqueza y el poder de Nueva York. Pero su primera gran transformación fue obra de la naturaleza. Hace 20.000 años, la actual Manhattan se encontraba 160 kilómetros tierra adentro, al borde de los grandes casquetes de la última glaciación. Al fundirse los hielos, el Atlántico invadió una amplia franja de costa. Los glaciares habían esculpido un perfecto puerto natural, fraguando así el destino de la que sería una de nuestras principales urbes. Cuando los holandeses llegaron aquí en 1624, vinieron no a colonizar, sino a comerciar. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales llamó a esta tierra Nueva Ámsterdam, por su semejanza con la capital neerlandesa. Aún podemos hallar vestigios de Nueva Ámsterdam en la Gran Manzana. La arqueóloga Diana Wall los conoce mejor que nadie. Una de las primeras construcciones holandesas en Nueva Ámsterdam fue, por supuesto, un canal, sobre el cual se construyeron además 3 puentes, uno de los cuales se conmemora aún en el nombre de Bridge Street, o calle del puente. Y Broad Street es la calle donde estuvo el propio canal. Como el puente ya no existe, por rigor histórico, creo que he de descalzarme. Si el canal no hubiera desaparecido, tendríamos que navegar para llegar a Wall Street. Pero a principios del siglo XVI, las finanzas de Nueva Ámsterdam iban cuesta abajo. La Compañía de las Indias Occidentales hizo un último intento por paliar sus graves pérdidas. Enviaron a un enérgico gobernador, que transformó Nueva Ámsterdam, expandiéndola y amurallando el sector norte. La muralla se construyó para defender el asentamiento contra indios e ingleses. Pero fracasó. Cuando los ingleses conquistaron Nueva Ámsterdam, lo hicieron por mar. Los ingleses derribaron la muralla que se ubicaba en la actual Wall Street, o calle del muro. De ahí su nombre. Los ingleses llamaron Nueva York a Nueva Ámsterdam, en honor al duque de York. El lugar que hoy ocupan los embarcaderos del Bajo East Side fue el puerto comercial de la ciudad, que pronto se quedó pequeño. La solución a esta falta de espacio fue muy acorde al espíritu neoyorquino. Allá donde la naturaleza no había puesto tierra suficiente, había que crearla artificialmente. Buena parte del actual paisaje urbano se asienta sobre parte del viejo cauce fluvial. Estas calles se construyeron por donde antes discurriera el río East. Si la isla recobrase sus antiguas márgenes, su aspecto sería este. Al construirse nuevos bloques, fue preciso también inventar nuevos nombres de calles, como Pearl Street, bautizada así por las perlas de su litoral; Water Street, o la calle del agua; Front Street, o calle de los muelles; y por último South Street, la calle del sur. Recientemente se ha descubierto que gran parte de la ciudad se construyó de hecho sobre basura apilada. Diana Wall pudo ver el subsuelo de un terreno ganado al río en el que iba a construirse un bloque de oficinas. Estoy en medio de lo que fue el río East, donde ahora se alza el edificio que se ve a mi espalda. Pero hasta 1790 aproximadamente, esto eran aguas fluviales. En las excavaciones de cimentación del mencionado edificio, Diana y sus colegas tuvieron acceso a lo que fue el fondo del río East y a las obras de rellenado llevadas a cabo 2 siglos atrás.
Bajo tierra, encontraron estructuras portuarias perfectamente conservadas, donde eran amarradas las embarcaciones de la época. Construyeron las bases de los muelles cerca de la orilla y después los colocaron en su lugar. A continuación rellenaron con guijarros las estructuras para sumergirlas y por último se acometieron las obras de rellenado. Diseccionando esta parte del subsuelo de Manhattan veríamos que se usó incluso basura para ese rellenado. A los arqueólogos les entusiasma excavar en esos estratos porque a menudo encuentran en ellos cantidad de materiales y artefactos. Para crear una rápida y sólida base de sustentación, se hundieron incluso barcazos y buques. Uno de ellos aún se conserva en el Seaport Museum, en South Street. Hacia 1790, Nueva York era el tercer puerto con mayor tráfico del mundo, solo por detrás de los de Londres y Filadelfia. El gobierno federal tuvo su sede en Nueva York durante 5 años. George Washington fue investido presidente aquí en 1789. Un año después, Washington DC asumía la capitalidad de la nación, mientras Nueva York se perfilaba como capital del capital. Y es que su aparato financiero fue clave para el auge de la ciudad. Ese flujo de capitales transformaba meras ambiciones en realidades. Los inicios del siglo XIX fueron años de masivo pero indisciplinado crecimiento. Nueva York era ya la mayor ciudad del país. Sus 80.000 habitantes se hacinaban en un caótico Bajo Manhattan. La ciudad necesitaba orden. En un arranque de audacia, los poderes locales crearon un proyecto a largo plazo para Manhattan. Un rígido plan de rectilíneos trazos que marcaría la faz de Nueva York para siempre. Para ejecutar su plan, los responsables de urbanismo necesitaban un concienzudo estudio topográfico, algo que entonces ni existía. El macroproyecto fue encomendado a un joven de poco más de 20 años, John Randall, que necesitó más de una década para completarlo. Para Rubén, un geógrafo que tiene ahora más o menos la misma edad que tenía Randall cuando inició su estudio, aquel plan urbanístico se ha convertido casi en una obsesión. El plan fue publicado en 1811. En la Biblioteca Pública de Nueva York se conserva una copia de 2,5 metros, que se ha descrito como el documento más importante de la historia de la ciudad. Es un mapa de considerables dimensiones dividido en 6 partes. En aquel entonces la ciudad llegaba hasta la altura de la actual Houston Street, llamada entonces North Street. Es una cuadrícula imaginaria de calles que se extiende por todo el resto de Manhattan, prácticamente deshabitado entonces. Y aunque muestra una gran fe en el destino de Nueva York, fue un plan muy criticado. Los urbanistas coincidieron en calificarlo como un plan imaginativo, pero muchos recomendaron la inclusión de diagonales como las de Washington DC. Pero más que un plan urbanístico, era una visión de la ciudad del futuro. No era una visión de una metrópoli imperial. Era una visión a años luz del Manhattan de la época. Aquella inmensa cuadrícula se refleja también en otro histórico tesoro conservado en la oficina del presidente del distrito. 92 mapas trazados por John Randall y conocidos como los Farm Maps. Cuando se piensa en Manhattan, se tiene la idea de un paisaje de cemento. Pero en estos mapas se ve un paisaje muy distinto, con arroyos y embalses.
Y sobre la cuadrícula, las calles del plan inicial. Aquí se ve el río Harlem cortando casi en perpendicular la 10ª avenida, que en esta intersección estaba entonces prácticamente cubierta de agua. Sucedió que en muchas de las calles y avenidas proyectadas había numerosos edificios. Es más, casi el 40% era zona edificada, con lo cual todos esos edificios tuvieron que ser derribados. Lo que desató las iras de los propietarios. Cuentan que arrojaban alcachofas a Randall y le azuzaban los perros. John Randall, I have an arrest warrant. Incluso fue arrestado en cierta ocasión por invadir la propiedad de un tal John Mills. Aquí se ve una casa propiedad de John Mills en pleno centro de la 6ª avenida. Si esa avenida era construida, la casa tenía que desaparecer. Eso explicaría la animadversión de Mills hacia los topógrafos. Estos mapas contienen